Hola, soy Jesús Sánchez y este es el primer podcast de la edición de verano de Quiero ser rico. Ya sabes, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y como hoy es el primer episodio, pues te voy a contar por qué he decidido hacer una edición especial de verano. Un podcast, unos capítulos diferentes al resto de los que estaba haciendo hasta ahora. Bueno, estoy grabando dentro del coche y me acaba de entrar una mariposa. Bueno, ya se ha ido. Pues bien, lo que te estaba contando. ¿Por qué he decidido hacer el podcast especial de verano? Y por otro lado, pues también darte un poquito de contenido. La diferencia entre los podcasts que tengo hasta ahora, los 142 capítulos que tienes disponible en tu plataforma en tu reproductor de podcast favorita, y los podcasts que voy a grabar en esta edición de verano, que en principio va a ser desde el día de hoy, que hoy no es viernes, sino es martes, hasta no sé qué fecha, pero seguramente durante todo el mes de julio y todo el mes de agosto, pues son un poquito diferentes básicamente por la siguiente razón. La primera de ellas es que habitualmente los podcasts habituales pues los grabo con una escaleta delante. Incluso en algunos de ellos no es exactamente una escaleta, sino que es un texto más completo y prácticamente estoy casi leyendo todo el contenido. Es decir, que está mucho más estructurado. Y he querido hacer algo diferente en este verano y es pues hacer un podcast sin ningún tipo de escaleta, sin ningún tipo de guión establecido. Simplemente un tema y hablar de él. Por otro lado, todos los podcasts que tengo grabado hasta ahora, excepto algún resumen de algún mes, pues en todos estos podcasts van acompañados con un texto en el blog, un texto más o menos extenso, un texto que en algunos casos pues es bastante extenso, un texto que al final pues redactarlo a veces va con una redacción un poco más rápida, pero al final es un texto que hay que escribir o transcribir y bueno, me supone bastante trabajo o me supone un tiempo de dedicación que actualmente pues no quería dedicarle y quería hacer pues algo diferente sin tener que dedicarle tanto tiempo y por eso bueno he decidido hacer estas ediciones de verano, estos capítulos especiales durante el verano. Hacerlo de esta forma también me permitirá hacer un podcast para mí mucho más fresco, mucho más dinámico, mucho más sencillo, por decirlo de alguna forma, mucho más sencillo a la hora de elaborar el tema, a la hora de confeccionar todo lo que acompaña a este podcast, pues para mí va a ser un poco más sencillo, mucho más rápido. Y esta es una de las razones por las que en vez de hacer un podcast semanal a partir de ahora, o por lo menos durante el verano, pues no va a ser un podcast semanal, sino que va a ser un podcast bisemanal. Todos los martes y todos los jueves, al menos esa es mi intención, pues tendrás un nuevo capítulo en tu reproductor de podcast, un nuevo capítulo de Quiero ser rico. También espero tener que editar mucho menos, hacerlo pues más de corrido y no tener que parar, no tener que andar cortando y editando y haciendo estas cosas. Por tanto, va a ser un podcast menos elaborado, como te he dicho, pues sin escaleta. Va a ser un podcast un poco más sucio, por decirlo de alguna forma, un podcast más sucio en el sentido de que tendrá un poco menos de calidad el audio, estoy grabando con el móvil, tendrá menos calidad del audio y tendrá menos calidad editorial, por llamarlo de una forma rápida. Pues bueno, eso, tendré más muletillas, me cortaré un poquito más, me equivocaré un poco más, lo siento, pero es un poco lo que me apetecía hacer en estos momentos. Y básicamente creo que esto es todo lo que tenía para comentar de esta nueva edición, de estos nuevo formato que voy a hacer a partir de ahora. Como te he dicho, estoy grabando desde el móvil y estoy grabando en el coche. Seguramente puedas escuchar algún sonido de fondo de la autopista que está cerca, de algún vehículo que pueda pasar. Estoy en una zona un poco apartada, pero algún coche va a pasar de vez en cuando. Bueno, pararé el audio en ese momento para que no se escuche, o algún cortacésped. Y te puede parecer un poco extraño que escuches un cortacésped, pero en la zona que estoy pues suelen pasar como 5 o 6 cada día en este momento que tengo para grabar. Bueno, cosas de la ubicación. Como te he dicho, ahora mismo estoy grabando sentado en el coche, grabando dentro del coche sentado, y seguramente no todos los capítulos sean en esta situación, sino que me moveré un poquito más y puede que algún capítulo pues lo grabe andando. Dicho todo esto, y como estoy en el coche y me apetecía hablar de coches, no sé por qué
me apetecía hablar de este tema, pues el tema de hoy, ya que estamos pues en faena, pues te voy a dejar un tema. Y el tema es el combustible del coche, el repostar. Dónde repostar, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y todas estas cosas. Yo suelo repostar en torno a 3-4 veces al mes, más o menos, unas 3 veces y media, es un poco mi media. Y siempre repuesto el depósito completo. Me espero a que esté cerca de la reserva o en la reserva. Eso depende un poco de las circunstancias, pero más o menos que está en la reserva o a menos de un día de entrar en reserva. ¿Qué te quiero decir un poco con todo esto? Pues básicamente que gasto bastante dinero en combustible. Por tanto, al final, pues es un tema para mí importante o que he mirado bastante para intentar reducir el gasto de combustible. Y para reducir el gasto de combustible, pues puedes hacer cientos de cosas diferentes en el tema del mantenimiento del coche, la calefacción, el aire acondicionado, las ventanas, el peso, no sé qué. Bueno, todo esto está muy bien y al final, pues eres más eficiente o puedes tener un vehículo más eficiente. Pero lejos de todo esto, que no puedas aplicarlo en este momento, porque no quieras, porque no puedas, todas estas cosas, un punto importante es dónde repostar. Y para mí, para repostar, pues debes cumplir una serie de requisitos que sean importantes para ti. Y uno de ellos es la ubicación, en dónde vas a repostar. Más que la ubicación, la marca de la gasolinera en la que vas a repostar. A mí personalmente no me gusta estar atado a una marca o a unas condiciones específicas para cada vez que tenga que hacer una cosa solo la puedo hacer en determinados sitios, pero en el tema del vehículo pues sí es algo que solo hago en un sitio, solo hago en una marca de gasolineras. ¿Y por qué? Bueno, pues al final es un tema de descuentos. Pero no solo debes mirar el precio, no solo debes mirar en dónde te sale más barato, en dónde te sale más caro, sino que debes tener en cuenta otras circunstancias y es que te sea cómodo, que te sea fácil repostar a ti. ¿Y con qué me refiero a esto? Pues no tiene sentido que hayas elegido una marca de gasolineras que tiene unos buenos descuentos, pero que en tu recorrido habitual, por donde pases habitualmente, pues no está a mano. Te tengas que desviar 4, 5, 10 kilómetros o más a propósito solo para repostar y que por tus trayectos habituales, pues a veces cambias de trayecto, a veces no pasas por ninguna gasolinera de esa marca y te tengas que andar buscando dónde estará, dónde no estará. Por tanto, para mí eso es lo importante, que te sea cómodo repostar en ese sitio y si no puedes hacerlo de forma frecuente, habitual y todo esto, pues búscate otra más genérica, otra más comercial. Pues no sé, gasolineras de Repsol o de Cepsa, pues las tienes en todos los sitios de España, prácticamente en todos los sitios. Por tanto, si vas a descuento y vas por su programa de descuentos, pues mejor búscate una que sí que pueda repostar. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es un poco la calidad del combustible y aquí podemos entrar en muchas discusiones si las gasolineras low cost tienen el mismo calidad o peor calidad de combustible que el resto. Yo no sé exactamente si la calidad es diferente o no, pero sí que lo que te puedo decir y un poco por mi experiencia es que en determinadas gasolineras y a veces también son de primera marca, de primera bandera, pues tienen ciertas cualidades que en determinadas circunstancias a ciertos vehículos pues no les va muy bien. Y me refiero sobre todo a vehículos diésel, vehículos con filtros de partículas, válvulas EGR y estas cosas y temas de inyección un poco más complicados que cuando, sobre todo en Galicia y en el norte de Galicia, cuando hay cambios muy bruscos de temperatura, pues el combustible de algunos sitios pues suele dañar bastantes vehículos. Por tanto, es una condición que también debes tener en cuenta. Si tu vehículo tiene algunas características o te ha dado algún fallo puntual en algún momento dado, pues tal vez pueda ser del combustible y por ahorrarte unos céntimos o unos euros al mes o en cada repostaje no te va a compensar pues gastarte 1.000 o 2.000 euros en reparaciones cada cierto tiempo en tu vehículo. Por tanto, independientemente del programa de puntos, de ayudas, de tarjetas que puedas tener con tu gasolinera para conseguir un mejor precio, pues más importante es la ubicación, que tengas la suficiente disponibilidad y que esa disponibilidad no te suponga ningún reto, ningún cambio importante en tus hábitos. Y el segundo punto, pues que también tengas un poco en cuenta el combustible. Cumpliendo estas características y estas condiciones, pues ahí ya empezaríamos a mirar qué tarjeta o qué descuentos o qué gasolineras te convendrían más, teniendo en cuenta estos programas. Y sobre todo, no solo tener en cuenta estos programas, sino preguntarte y pensar si realmente en tu caso realmente necesitas uno de estos programas de descuento, una tarjeta Cepsa, una tarjeta Resol, una tarjeta del centro comercial o del supermercado, hipermercado en cuestión que tengan descuentos.
si realmente necesitas eso, o prefieres pues repostar más libremente y no tener este tipo de ataduras. Y una cuarta cuestión, un último punto, bueno, es que puedes utilizar alguna aplicación o algún sistema para reconocer o buscar la gasolinera más barata o que mejor precio tenga para ti según tus condiciones. Y para ello, pues en tu tienda de aplicaciones seguramente tengas unas aplicaciones muy buenas. Y yo no tengo mucho conocimiento de cómo funciona una aplicación o cómo desarrollarla, pero estas aplicaciones digo que son muy buenas porque básicamente, seguramente, recojan datos de una única fuente de base de datos, de una única base de datos que es la del Ministerio de Industria. En la página del Ministerio de Industria pues tienes un mapa con todas las gasolineras de España, con el combustible que tú quieras y cuál es la que más te convenga. Dicho todo esto, si tienes un vehículo eléctrico, 100% eléctrico, pues no te aplicará. Si tienes un vehículo de algún combustible alternativo como GLP, pues sería lo mismo. Si no estás en España y estás en otro país, pues habrá ciertas cosas que sean diferentes, pero básicamente va a ser muy similar. Y esto es un poco todo lo que tenía para hoy. Bueno, espero que, o más que esperar, preveo que los próximos podcasts tal vez sean un poco más lentos o un poco más cortos, o sean un poco más largos, pues no sé, dependerá un poco del tema y de cuánto me enrollo, de cuánto no. Para terminar, pues me gustaría escuchar tus comentarios, que me dijeras si te gusta o si quieres que siga con el formato de podcast de verano, estas ediciones especiales, 2 veces por semana, o prefieres que siga con el formato habitual, un podcast semanal un poco más elaborado y con un tema un poco más concreto. Estaré encantado de recibir todos vuestros comentarios y como se dice, pues nos escuchamos en el próximo capítulo. Un saludo y feliz verano.